En la pequeña localidad de Wilder, Kentucky, se levanta un salón de música country que a primera vista parece un lugar común. Mesas de madera, un escenario modesto, luces cálidas y guitarras que cada fin de semana llenan de vida el ambiente. Se llama Bobby Mackey's Music World. Desde 1978 funciona como un honky-tonk clásico, un sitio para bailar, beber y disfrutar de la música en vivo. Pero detrás de ese ambiente festivo existe una historia que lo ha convertido en uno de los lugares más temidos y a la vez más visitados en Estados Unidos por aficionados al misterio. Un sótano oscuro, un pozo olvidado, testimonios de voces imposibles, relatos de sombras que caminan sin cuerpo y la tragedia real de una joven decapitada cuyo caso estremeció al país a finales del siglo XIX. Algunos lo llaman la puerta hacia lo prohibido. Otros dicen que no es más que mercadotecnia, un mito alimentado por décadas de rumores. Lo cierto es que cuando se repasan los hechos documentados y las leyendas que lo rodean, se entiende por qué este club nocturno ha sido descrito tantas veces como uno de los lugares más embrujados del país. La pregunta es inevitable: ¿dónde termina la historia real y dónde comienza la leyenda? La respuesta nos obliga a bajar al sótano, hasta ese pozo oscuro que, según cuentan, conecta con algo que va más allá de lo tangible. Para comprender cómo un club de música terminó envuelto en estas narraciones, hay que retroceder al siglo XIX. En torno a 1850, el terreno donde hoy se levanta Bobby Mackey's se usaba como matadero y empacadora de carne. En su sótano se construyó un drenaje para los restos de sangre y vísceras, una fosa circular de ladrillo y piedra que aún se conserva. Décadas más tarde, ese pozo sería rebautizado con un nombre perturbador: el Pozo del Infierno. El matadero cerró hacia 1896, pero el edificio no tardó en adquirir nueva vida en clandestinidad. Durante la ley seca en los años 20, funcionó como casino, bar y salón de baile. El lugar pasó a conocerse como The Primrose y más tarde como The Latin Quarter, y se decía que estaba controlado por mafias que usaban el local como fachada para apuestas y contrabando. Los rumores hablaban de ajustes de cuentas, peleas sangrientas y desenlaces que rara vez quedaban en los periódicos, pero que alimentaban la reputación oscura del inmueble. Y justo en 1896 ocurrió un caso que selló su nombre para siempre en las crónicas negras: la tragedia de Pearl Bryan. Pearl era una joven de 22 años proveniente de una familia respetada en Indiana que quedó embarazada en una relación extramarital. Su cuerpo apareció decapitado en un campo cercano a Fort Thomas, a pocos kilómetros del matadero. Los responsables fueron identificados como 2 estudiantes de odontología que fueron juzgados y condenados a la horca. El caso causó gran escándalo, fue portada de periódicos nacionales y atrajo multitudes al juicio. Sin embargo, la cabeza de Pearl jamás apareció. El rumor popular comenzó a señalar al pozo del matadero como su destino final. No existe ninguna prueba que lo confirme, pero la sola idea de que los asesinos la hubieran ocultado allí bastó para que la leyenda echara raíces. Y con el tiempo, esa conexión se volvió inseparable. Pearl Bryan y el pozo oscuro del sótano quedaron entrelazados para siempre en la imaginación colectiva. Con el paso de las décadas, el inmueble fue cambiando de dueños y nombres. En la época de The Latin Quarter, corría la voz de que una bailarina llamada Joanna había vivido allí una historia de amor prohibido con un hombre casado. Cuando su romance se descubrió, todo terminó en tragedia y, según la leyenda, ella tomó una decisión fatal en el sótano del club. Nunca se encontraron registros oficiales de esa mujer, pero los relatos sobre su espíritu persistieron. Visitantes aseguran escuchar una voz femenina cantando en la oscuridad, oler perfume antiguo o sentir una presencia que se mueve alrededor de ellos. En 1978, el cantante country Bobby Mackey compró el lugar con la intención de abrir un club musical. No tardó en descubrir que había adquirido algo más que un salón de baile. Muy pronto comenzaron los testimonios inquietantes: empleados que escuchaban voces sin fuente aparente, clientes que aseguraban haber visto figuras femeninas en trajes antiguos, objetos que se movían solos y hasta visitantes que salían con arañazos profundos en la piel. La esposa de Mackey, Janet, declaró haber tenido experiencias especialmente aterradoras. Según sus palabras, sintió una presencia hostil que intentó poseerla, advirtiéndole que su marido no debía permanecer en ese lugar. Ella describió ataques invisibles y una fuerza que la arrastraba hacia el sótano.
Esos relatos avivaron aún más la idea de que el edificio guardaba una energía oscura. Pero el personaje que más contribuyó a la leyenda fue Carl Lawson, cuidador del local. Lawson afirmaba que entidades lo acosaban, que había sido poseído en varias ocasiones y que había requerido exorcismos. En entrevistas y libros describió con detalle cómo escuchaba voces que lo insultaban, cómo veía figuras sombrías y cómo sentía que perdía el control de su propio cuerpo. Su historia se volvió central en la narrativa del club, y muchos investigadores lo consideraron la prueba viviente de que algo inhabitable residía en el sótano. Los fenómenos reportados se concentran en ese mismo sótano. Muchos visitantes aseguran escuchar lamentos femeninos, golpes en las paredes, música apagada como si viniera de otra época e incluso relinchos de caballos, reminiscencia del casino clandestino que funcionó en el lugar. Algunos hablan de olores penetrantes a azufre y de sensaciones de empujones y rasguños. El pozo, una simple estructura de drenaje, se convirtió en el epicentro de todas esas experiencias. Con tantos relatos acumulados, no sorprende que el club se convierta en destino obligado para investigadores de lo paranormal. Programas de televisión como Ghost Adventures, Sightings y Most Terrifying Places in America lo han presentado como uno de los epicentros de actividad sobrenatural más intensos del país. En cada investigación se repiten las mismas escenas, psicofonías, fluctuaciones extrañas en los campos electromagnéticos y, sobre todo, experiencias personales de los investigadores que aseguran haber sido tocados o atacados en la oscuridad del sótano. Sin embargo, los escépticos señalan que no existe ninguna prueba científica concluyente. Lo que ocurre en Bobby Mackey's es resultado de la sugestión. La gente llega predispuesta a vivir experiencias sobrenaturales y en un ambiente cargado de historias de tragedia, su mente completa el resto. Además, el club ha sabido capitalizar su fama. Las visitas guiadas incluyen recorridos nocturnos al sótano, donde el pozo se muestra como atracción principal y donde cada ruido inesperado se convierte en argumento para alimentar la leyenda. De un lado tenemos los testimonios de personas convencidas de haber presenciado fenómenos imposibles. Del otro lado, los investigadores que aseguran que todo forma parte de la imaginación y del poder de la narrativa. Y en medio, un edificio que guarda más de un siglo de historias turbulentas. Bobby Mackey's fue derruido a finales de 2024 para levantar una nueva edificación en su lugar. El mismo Bobby comentó que espera que los fantasmas se queden y que se mantendrá parte del sótano que se podrá ver a través de un cristal. La importancia de Bobby Mackey's Music World trasciende lo musical. Se ha considerado como un mito moderno, un espacio donde la frontera entre la historia y la leyenda se difumina. No es necesario probar la existencia de fantasmas para que el lugar tenga un magnetismo único. Basta con entrar al sótano, mirar el pozo de ladrillo y piedra y recordar todo lo que se ha dicho de él para que la imaginación haga el resto. Tal vez ahí esté la clave, en comprender que los lugares también cuentan historias y que esas historias, sean reales o no, tienen el poder de transformar simples muros en símbolos perturbadores, porque al final lo que no puede probarse es lo que nunca deja de perseguirnos. Suscríbete. Si te gustan las historias, mira este video y esta lista de reproducción.